Karina Mezquita y en nombre de la Cámara Alemana les damos la bienvenida a nuestro webinar Los contratos y las mejores prácticas tributarias en tiempos del COVID-19, realizado junto con nuestro socio Lozano y compañía Abogados Consultores, con la participación de los señores Dr. Raúl Lozano y Luciano Gamarra como expositores. El señor Raúl Lozano es abogado de la Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría sobre Derecho Internacional Económico de la misma Casa de Estudios y un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y socio director de Lozano y compañía Abogados Consultores. Luciano Gamarra es socio del área tributaria de Lozano y compañía Abogados Consultores. Cuenta con más de 14 años de trayectoria en el planeamiento, auditoría y asesoramiento tributario para empresas multinacionales y locales. Es asesor tributario en las principales empresas del país. Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo en ESA. Catedrático universitario y ponente internacional. Es además miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional, Instituto de Derecho Tributario e Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. Antes de dar el pase a nuestros expositores, les vamos a dar unas recomendaciones para que puedan tomar en cuenta. Por un tema de seguridad, les agradecemos identificarse con nombre y apellido y no con un alias. En caso que no podamos identificarlo, mi compañera Mariela Elgueta le consultará sus datos por el chat privado. Las personas que no sean identificadas podrían ser retiradas de la sala. Les agradecemos mantener su micrófono en silencio durante toda la presentación para evitar cualquier tipo de interferencia. Con relación a las preguntas que puedan tener, las podrán ir escribiendo en el chat grupal durante la presentación y finalizada cada presentación se realizará una ronda de preguntas. Les agradezco que puedan realizar sus consultas ordenadamente durante cada presentación. Nosotros nos encargaremos de leer las preguntas a los posteriores llegado el momento. En caso que queden preguntas sin responder por falta de tiempo, las vamos a recopilar y enviar a los expositores y posteriormente las vamos a compartir con ustedes. Sin mayor preámbulo, le damos la palabra a nuestro expositor, el doctor Raúl Lozano, quien expondrá el tema Los contratos en la coyuntura del COVID-19. Bueno, buenos días con todos. Sean mis primeras palabras las de agradecimiento a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, en nombre de mi querido amigo Bernd Schmidt, su presidente, a mi agradecimiento a Karin Mezquita, que es la organizadora de esta extraordinaria serie de conferencias que se vienen dictando como cápsulas importantes para el desarrollo y conocimiento, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que venimos afrontando. Una advertencia, esta es una exposición dirigida a empresarios, no a abogados, ¿no? Para precisamente darles un poco un lenguaje más coloquial, más llano, que permita el entendimiento más acertado de lo que vamos a tratar. El tema es los contratos en los tiempos del coronavirus, cumplimiento versus fuerza mayor y cambio de circunstancias, parafraseando un poco aquella obra de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Ahora trataremos los contratos en los tiempos del coronavirus. El temario, todos los días celebramos contratos, el impacto en los contratos del COVID-19, los límites de responsabilidad en los contratos y la renegociación de los contratos. Los contratos en lenguaje llano son los acuerdos que adoptamos dos o más personas, es decir, son nuestras manifestaciones de voluntad destinadas a comprometernos y obligarnos a cumplir con aquello que ofrecemos o aceptamos. El Código Civil de nuestro país habla que es el acuerdo entre dos o más partes que se destinan a crear, modificar o extinguir obligaciones de carácter jurídico patrimonial. Pero en el lenguaje llano es el acuerdo al que arribamos dos o más personas donde expresamos nuestra voluntad para comprometernos y obligarnos a cumplir con aquello que ofrecemos o que aceptamos. Es el vínculo
que une a las personas naturales o jurídicas que denominamos las partes cuando se comprometan a algo. Así, por ejemplo, cuando nos obligamos a dar un bien determinado o se pactan obligaciones de hacer una determinada actividad o prestar servicios específicos, o cuando nos comprometemos a no hacer determinadas actividades y a no practicar determinadas conductas, estamos obligándonos por un contrato. Los abogados consideramos que el contrato es un vínculo que permite a las partes intervinientes exigir el cumplimiento de las prestaciones a las que cada quien se obliga. Por ello, se suele decir que el contrato es ley entre las partes. Y claro que lo es, dado que el principio de libertad contractual permite a los participantes de un contrato determinar su contenido. Es decir, lo más importante, el objeto del contrato, en qué consisten las obligaciones que asumimos cada una de las partes, y por otro lado, no menos importante, dada la autonomía que tiene el contrato como elemento jurídico, se puede prever que en caso de discrepancia se pueda aplicar determinada ley, no necesariamente nacional, puede ser ley de otro país, o principios generales, por ejemplo, los principios de obligaciones de UNIDROIT o los contenidos en la compraventa internacional de mercaderías, que es la Convención de Viena de 1980, o los principios de derecho europeo, porque acá participan muchísimas empresas alemanas que precisamente encuadran todos estos, toman de la lex mercatoria, que es un derecho consuetudinario que puede pactarse en los contratos. Al mismo tiempo, permite además establecer la jurisdicción. Es decir, podemos referir la jurisdicción en un contrato a determinado tribunal, sea judicial, sea arbitral, si se pacta arbitraje, sea nacional o internacional, con árbitros internacionales o locales, y esa es la ventaja que ofrece este principio de autonomía de voluntad que recoge la mayoría de legislaciones del mundo y que se sustenta en un principio jurídico, un latinazgo, que es el pacta sunt servanda. Las partes se obligan por los contratos a cumplir las obligaciones que asumen. De hecho, todos los días celebramos contratos, o casi todos, sean estos de realización inmediata o continuada o de tracto sucesivo, de manera presencial o a distancia. Por ejemplo, en esta época en la que el confinamiento es una realidad para la gran mayoría de la población, podemos salir a hacer compras de comestibles, de medicinas, podemos asistir a los mercados, supermercados, farmacias, boticas, y estamos celebrando contratos de compra-venta cuya realización es inmediata. Nosotros, por ejemplo, en un supermercado, cogemos la mercadería, el cajero valora la mercancía y el consumidor abona el precio, sea en efectivo o por tarjeta de crédito o débito. Lo mismo sucede cuando compramos combustibles para los vehículos, cuando se requieren servicios autorizados de prestación de servicios médicos en hospitales o clínicas, o actualmente los delivery que ofrecen los restaurantes. También celebramos contratos de tracto sucesivo, como son los arrendamientos, en general, el pago de servicios de electricidad, gas, agua, colegios, universidades, entre otros. Sin embargo, en estos ejemplos que he colocado, observamos que el COVID-19 ha trastocado el orden normal del cumplimiento de los contratos, al punto en que aquellos que compran bienes o adquieren servicios con sus tarjetas de crédito, que son contratos bancarios, de pronto no podrán cumplir con las obligaciones asumidas frente a los bancos. También aquellos que tienen contratos de arrendamiento celebrados en los grandes centros comerciales de retail, tampoco podrán cumplir con los pagos de sus obligaciones porque dichos establecimientos se encuentran cerrados. Los contratos de transporte celebrados con compañías de aviación, hoteles, los servicios contratados de turismo con agencias de viaje, entre otros, se ven frustrados a pesar
de que se hayan efectuado los pagos correspondientes. ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer? ¿Qué es aceptable y qué no? El derecho nos coloca frente a esta realidad que nos obliga a adoptar determinadas soluciones que abordaremos en esta presentación. El impacto de los contratos por efecto del COVID-19. Sin duda, nos enfrentamos a una situación dramática generada por un acontecimiento exógeno, cual es la pandemia del virus del COVID-19, que ha postrado a todos los países del mundo en una emergencia económica, financiera, sanitaria, política y social. Esta emergencia también es jurídica. Por ejemplo, hay sectores que están más afectados que otros. En primer lugar, están los restaurantes y afines, como son los bares, los cafés, los pubs, etcétera, los hoteles, al punto en que hoy día muchos hoteles de cadenas importantes están ofreciendo la renta de sus espacios como oficinas temporales. La industria de la televisión, el cine y todo lo vinculado al entretenimiento, el deporte, sin duda, muy afectado. Los que somos aficionados al fútbol o al básquetbol o a otros deportes como el tenis, ¿cómo es posible que enfrentar hoy día estadios o auditorios de deporte destinados a deportes sin que exista público? Esto es inédito. Por supuesto, los gimnasios vacíos. Hemos visto y hemos observado el drama que están sufriendo todos los países productores de petróleo, cómo el barril del crudo se encuentra en los niveles más bajos de toda su historia. La industria de la construcción. La industria de la construcción es una de las más afectadas. Recién están empezando a autorizarse determinadas actividades, pero del 100% de las empresas constructoras, vemos lamentablemente que no todas han pasado los protocolos exigentes que ha dispuesto el gobierno. Los viajes, las aerolíneas y los aeropuertos. Se prevé que van a perder, según las cifras que manejamos, 120 billones de dólares. Los viajes de turismo, las agencias de viaje dedicadas a este rubro, los establecimientos comerciales de retail como Larcomar, Jockey Plaza, Plaza Sur, Plaza Norte, etc. Los servicios profesionales distintos a los servicios médicos, y por ahí dicen, esto ya lo he sacado de la información europea, que también Se fue un perderán ratito, muchísimo. disculpe, doctor Lozano, discúlpenos, sino que se fue un ratito la señal. Quizás podría repetir la última parte. ¿En qué se ha quedado? Se perdieron como 5 segundos por lo menos. Ya, entonces nos quedamos en las industrias o las actividades más afectadas. Había hablado de varias, los restaurantes, los hoteles, había mencionado que los hoteles están alquilando inclusive espacios para oficinas temporales, la industria de televisión, el cine y todo lo que se vincula al entretenimiento, el deporte como tal, el fútbol, el básquetbol y otros, los gimnasios prácticamente vacíos, la industria del petróleo, del diésel, que ha llegado a precios del barril del crudo, a precios inéditos, los más bajos probablemente en la historia. La industria de la construcción, que con tanta exigencia de protocolos, no todas han podido pasar la valla de exigencias y ahí se presenta un problema serio para el futuro próximo. Las aerolíneas y los aeropuertos se prevé que van a perder entre 120 billones de dólares, todo lo que es el sector turismo, el sector comercial, naturalmente del retail, como son los grandes centros comerciales, Larcomar, Jockey Plaza, etcétera, los servicios profesionales distintos a los servicios médicos, y por ahí lo saqué de una información europea que tiene sí mayor presencia en este tipo de barrios. Dicen que perderán muchísimo los Red Light District Works, ¿no? En fin,
No quiero ser apocalíptico o pesimista, perdónenme, pero aparentemente, según dicen los analistas, predicen que pasando el tiempo, probablemente esta crisis generada por esta pandemia mundial, que tiene efectos en lo económico, en lo social y lo político, nos enfrentará a una situación semejante al crack de 1929. Algunos dicen que será tan frustrante y de tanta pobreza como las consecuencias que se generaron en las dos guerras mundiales del siglo pasado. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer para que legalmente los bancos, por ejemplo, no ejecuten los impagos de hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos empresariales o personales, préstamos de viajes, entre otros? ¿Qué podemos hacer cuando los propietarios de los inmuebles pretenden ejecutar los arriendos impagos y el desalojo con penas indemnizatorias? ¿Qué haremos para que nuestros hijos continúen en los colegios y universidades a pesar de la falta de pago? ¿Y qué haremos para proteger nuestros negocios frente a esta adversidad? Y ahí entramos a los límites de responsabilidad en los contratos. El derecho, tanto en el ordenamiento internacional como en el ordenamiento nacional, a través de sus normas de derecho privado, prevén este tipo de anomalías que pueden presentarse. En el Perú, el Código Civil contiene normas de excepción que en algunos casos son eximentes de responsabilidad para el cumplimiento de obligaciones y en otros casos limitan el privilegio del acreedor a exigir el cumplimiento íntegro de las obligaciones pactadas con su contraparte por causas imprevisibles e irresistibles que se vienen a denominar los primeros fuerza mayor y los segundos teoría de la imprevisión. Advertimos que a pesar que en la doctrina hay diferencias respecto a lo que es el caso fortuito de lo que es la fuerza mayor, para los efectos de esta charla y por motivos prácticos vamos a subsumir ambos conceptos en la denominación de fuerza mayor para el supuesto de inejecución de las obligaciones y a la teoría de la imprevisión para el supuesto de la excesiva onerosidad, dejando la constancia necesaria que estas teorías jurídicas son distintas y contienen diferentes supuestos de hecho y consecuencias de derecho, pero que sin embargo son temas muy afines que en la práctica pueden confundirse. Empecemos por la fuerza mayor. La fuerza mayor es un acontecimiento no imputable al deudor de la obligación que, según el ordenamiento civil peruano, consiste en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Esto impide la ejecución de la obligación o determina, como dice nuestra ley, su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En estos casos, el deudor no responde por los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, en tanto no le es imputable este hecho exógeno, que es el evento extraordinario, imprevisible e irresistible, como analizaremos. El COVID-19 es una pandemia mundial y a pesar que la Organización Mundial de la Salud es objeto de críticas y hasta del retiro del país que más aportes económicos brinda esta institución, constituye una enfermedad epidémica extendida a casi todos los países del orbe y que ataca a todos los individuos por igual, con el nivel de contagio que observamos y con la mortandad que vemos y comprobamos a diario. En el Perú estamos sobrepasando los 179.000 infectados y existe discusión sobre la cifra de mortandad, como lo vemos en los diarios donde y en las noticias que salen todos los días. Este hecho
constituye per se un evento extraordinario. Y si bien se puede alegar que una pandemia es previsible, como ha sucedido, porque ya ha sucedido en el mundo, con la viruela, la gripe española, entre otros, creo que es demostrativo en los hechos el que ningún país ha estado preparado para prevenir esta pandemia, al punto que las economías de todos los países han colapsado y muy pocas se están reactivando lentamente. Es irresistible porque resulta imposible de evitar, de soportar sin que se adopten una serie de medidas entre las cuales se encuentra el confinamiento o aislamiento social y otras medidas de emergencia como la paralización de labores de casi todas las empresas con las consecuencias, en este caso sí previsibles, de una severa afectación económica y en algunos casos de la quiebra empresarial. Para eso se han previsto incluso otros mecanismos de solución para proteger los activos y de alguna manera evitar que los acreedores recaigan sobre estos, protegiendo de alguna forma que estas empresas puedan ser quebradas. En el caso de la pandemia del COVID-19, nos encontramos también frente a decisiones gubernamentales. Son actos de gobierno, o sea, las disposiciones, si bien el COVID es el origen, el COVID-19 es el origen, el gobierno ha dictado disposiciones, normas legales, derivadas de esta pandemia, como son toda esta cadena de decretos legislativos y supremos de emergencia, que nos aíslan socialmente y han restringido prácticamente toda actividad económica. Es natural que en estas circunstancias extraordinarias, imprevisibles e irresistibles, las personas que han asumido obligaciones de carácter patrimonial se vean afectadas y puedan incurrir en incumplimientos contractuales. Esto es una realidad. Por otro lado, analizando la teoría de la imprevisión, ¿en qué consiste la teoría? El Código Civil del Perú establece que es factible anteponer al principio de obligatoriedad del contrato, que es el pacta sunt servanda, como te obligas tienes que cumplir, causas sobrevinientes consistentes en que una de las partes que se vea perjudicada por la excesiva onerosidad de la prestación a cumplir, lo que algunos consideran que es una injusticia objetiva. Esto en latín es la cláusula rebus sic stantibus, que un cambio de circunstancias puede obligar, un cambio exógeno, naturalmente imprevisible, irresistible, puede obligar a las partes a exigir o pedir o solicitar la revisión de las obligaciones que han asumido, en tanto les resulta excesivamente oneroso su cumplimiento. El artículo, esto que he mencionado se encuentra contenido en los artículos 1440 y 1441 del Código Civil, que puntualmente señala que en los contratos conmutativos, es decir, aquellos que existen prestaciones recíprocas, que hay un intercambio de prestaciones de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez o al árbitro, en caso se haya pactado, ¿sí? En caso se haya pactado arbitraje, que reduzca o aumente la contraprestación a fin que cese la excesiva onerosidad. En último análisis, si esto no fuere posible por las circunstancias, el juez o el árbitro podrá decidir la resolución del contrato, es decir, extinguir el contrato y permitir que las partes puedan llegar a un acuerdo respecto a las obligaciones que han asumido cada una, pero cortando el cumplimiento de estas obligaciones a futuro.
Estas consecuencias también se extienden a los contratos conmutativos de ejecución inmediata y a los contratos aleatorios en determinadas circunstancias. Por ejemplo, hay contratos de ejecución inmediata, una venta a futuro. He vendido una tonelada de oro a $1.500.000 con entrega y pago al 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, puede ser que el precio del oro baje sustancialmente o se eleve sustancialmente, en cuyo caso, en este tipo de situaciones, puede exigirse que cese esa excesiva onerosidad en un contrato de ejecución inmediata, pero diferido. El punto es que existen remedios legales que permiten revisar los contratos siempre y cuando se den las condiciones consecuentes de la excesiva onerosidad y que resulten de acontecimientos, como se ha mencionado, extraordinarios e imprevisibles. Definitivamente, el COVID-19 es un acontecimiento extraordinario y ha sido y es calificado de imprevisible. ¿Qué pasa? Vamos a ir a un poco ¿qué pasa con los empresarios? Para ir a ejemplos muy concretos, ¿qué pasa con los empresarios que han rentado tiendas en centros comerciales como Larcomar, Plaza Norte, Jockey Plaza, Plaza Sur, en el mismo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en centros comerciales como Caminos del Inca, entre otros? ¿Qué sucede? Tienes la obligación en esos contratos continuados de tracto sucesivo de seguir pagando la renta a pesar que estos centros están cerrados. ¿Qué sucede con las personas que han suscrito arrendamientos de locales comerciales o de vivienda y que han perdido en algunos casos la oportunidad de ofrecer sus bienes o servicios por el cierre de los centros comerciales, o en el caso de viviendas que han perdido sus empleos, como, por ejemplo, algo que es público, por el cierre de actividades y quiebras o solicitudes de insolvencia de algunas empresas, como es el caso más conocido de las aerolíneas más importantes que han venido y vienen todavía, continúan operando en el Perú, como Avianca o Latam, entre otras. ¿Qué sucede con los exportadores que han debido prácticamente paralizar por un tiempo sus compromisos con compradores del extranjero? ¿Pueden los afectados pedir exoneración de responsabilidad por el incumplimiento derivado de causas de fuerza mayor y eximirse de responsabilidades patrimoniales económicas? ¿Pueden los afectados solicitar reducciones de las contraprestaciones que les incumbe? La respuesta que da el Código del Perú es positiva. ¿Qué significa? Que sí es factible frente a la pandemia del COVID-19 que puedan establecerse mecanismos de negociación que permitan el restablecimiento del equilibrio patrimonial de los contratos que se han celebrado y que se han visto afectados por este flagelo. Esto significa que un contrato que afecta a una de las partes en su cumplimiento pueda ser revisado y darle una solución distinta a la que en términos normales ocurriría por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir, la ejecución del contrato, la exigencia de las obligaciones pactadas, entre otros. Renegociación de los contratos. Ante esta situación adversa desde el punto de vista económico, sanitario y social, en que nos coloca la pandemia del COVID-19 y que se refleja en normas legales adoptadas en todos los países del mundo, el Perú no es la excepción, se deben disponer medidas de protección para las partes que se vean afectadas en los contratos. El confinamiento, es muy curioso lo que viene ocurriendo. El confinamiento, el cierre de las empresas, temporal, la pérdida económica de muchas de ellas que han dejado de operar y que será muy difícil que restablezcan sus actividades en el corto plazo, sobre todo las micro y pequeñas empresas y aún algunas medianas empresas,
todo ello ha producido dos fenómenos, ¿no? La reducción drástica de puestos de trabajos por la sustitución de empleos presenciales por teletrabajo o trabajo remoto. La innovación tecnológica al punto en que hoy prácticamente se pueden sostener reuniones como estas, por ejemplo, que antes se hacían en desayunos, almuerzos o cafés en algún hotel de Lima, con movilización del centro de labores o del hogar al lugar donde se dictaban las conferencias, con gasto de tiempo, de gasolina, de estacionamiento, a una reunión como esta que es virtual a través del Zoom o la plataforma del Facebook Live, y que nos ha mostrado cómo es más fácil trabajar y aprovechar más el tiempo y la calidad de vida con un trabajo a distancia. Frente a ello, solo queda como una alternativa válida, volviendo ya a la negociación o renegociación de los contratos, que se sustenta naturalmente en nuestro ordenamiento civil de derecho privado, llegar a renegociar los contratos en la medida de lo posible, ya sea solicitando reducciones económicas en los montos asumidos por la parte perjudicada, y como también buscar la sensibilidad del gobierno para hacer viable soluciones orientadas a resultados que permitan las renegociaciones contractuales o las resoluciones de contratos sin mayor inclemencia o pesar por obligaciones económicas o una reducción drástica de las obligaciones económicas a través de un proceso que está en la ley, que es el proceso de conciliación, ¿no? Antes de ir a un juicio, dice, las normas tienen que ir a un proceso de conciliación. Y estos procesos de conciliación pueden tranquilamente llevarse en centros de conciliación autorizados, incluso de manera online. Entiendo que ya muchos de los centros de conciliación, al igual que ha sucedido con las notarías, están permitiéndoseles trabajar online. ¿Cómo estamos teniendo esta charla el día de hoy? Muchas gracias por su atención y quedo dispuesto a contestar las preguntas que me formulen. Muchas gracias, doctor Lozano. Espéreme un momentito que voy a compartir una pantalla. Marisabel, quizás puedas retirar esta pantalla. Gracias. Gracias. Aquí tengo unas preguntas que me han realizado por interno. Según su exposición, la pandemia del COVID-19 es un hecho extraordinario que permite la renegociación de los contratos. ¿Qué se puede hacer si los propietarios de un centro comercial se niegan a discutir la posibilidad de renegociación del contrato? ¿Qué salidas da la ley? Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, como lo he mencionado en la exposición, el Código Civil del Perú tiene una opción que es la cláusula rebus sic stantibus, que significa que las circunstancias bajo las cuales se celebró un contrato puedan alterarse y esto volver excesivamente oneroso, costoso los pagos o las obligaciones que hayan asumido una de las partes. Por ejemplo, en el caso de lo que referí sobre los arrendamientos en centros comerciales, Jockey Plaza está cerrado. Yo no sé cómo H&M o algunas de las marcas importantes puedan seguir pagando a pesar que no pueden vender. Eso obliga a una renegociación. Y está en la ley porque no puede ser una obligación que asuma costosamente una de las partes en beneficio de la otra, porque la pandemia nos pilla a todos, no a unos y a otros no. Todos estamos comprometidos y todos estamos
recibiendo la adversidad de este flagelo. Entonces, sí hay la posibilidad de hacerlo a través de una medida que está establecida como teoría de la imprevisión cuando cuando se producen este tipo de situaciones imprevisibles e irresistibles como el COVID-19 y toda la legislación que ha salido a partir de ahí, que demuestran fehacientemente la imprevisibilidad, la receptibilidad, etcétera, y que permite a la persona afectada ir y renegociar los contratos, y si esto no se puede hacer o porque hay una negativa de una de las partes, se le puede obligar en sede judicial o arbitral, dependiendo de lo que se haya pactado en el contrato. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Soy dueño de una compañía de construcción y no hemos sido calificados para reiniciar las obras. Sin embargo, hemos vendido oficinas y departamentos con cláusulas moratorias de sanción económica por cada día de atraso en la entrega de los locales. ¿Cómo me protejo frente a esta situación? Sí, es una pregunta interesante, importante, porque en efecto, lo mencioné también en la exposición, uno de los sectores más afectados ha sido y es la industria de la construcción. Y en efecto, yo tengo en estos momentos pero todas las personas no reaccionamos igual. En el caso de algunos de nuestros clientes que tienen celebrados contratos a futuro con entrega en fechas determinadas, que siguiendo el calendario técnico de ingeniería y de arquitectura y de construcción, deberían entregarse en octubre o noviembre de este año, se ven impelidos de hacerlo porque ha estado paralizada la actividad de la industria de la construcción. Entre otros, ¿no? Carreteras o cuestiones que se pueden haber dado en obras de infraestructura que han estado detenidas. Entonces, ahí sí podemos valernos del incumplimiento autorizado a través de oponer la fuerza mayor que sí está fehacientemente probada como consecuencia del COVID-19 y de las normas que ha dictado el gobierno que han impedido que se pueda llevar a cabo normalmente el desarrollo de las actividades de la industria de la construcción. Entonces, si hubiera, por ejemplo, una demanda de muchas personas que han comprado departamentos, viviendas o oficinas o lo que fuere, entonces yo creo, sin duda, que el empresario dedicado a la industria de la construcción podría oponer la norma de fuerza mayor y evitar el requerimiento incluso judicial o arbitral, si fuera el caso, de incumplimiento contractual. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. En caso que una empresa no tenga solvencia económica, ¿se puede anular un contrato en vez de hacer una renegociación? No, a ver. La solvencia o insolvencia es parte del derecho mercantil de una sociedad, ¿no? Entonces, si una empresa incurre en insolvencia, hay que distinguir si la insolvencia precede a este fenómeno del COVID-19 o la insolvencia es a partir y como consecuencia del COVID-19. Simple y llanamente, ahí en lo primero no habrá nada que decir, porque ya la empresa venía siendo insolvente y eso lo califica Indecopi para lo que es la salida del mercado preventiva, ¿no? que se regula en nuestro ordenamiento. Si es consecuencia del COVID-19, ahí sí tendríamos que analizar dos asuntos, ¿no? El primero, ¿qué obligaciones? Una de las recomendaciones no es incumplir los contratos, sino tratar de renegociar con los acreedores, hacer una junta de acreedores, un procedimiento previo al procedimiento preventivo, y si hay que cautelar los activos de esa sociedad, de esa empresa, entonces de repente la recomendación más adecuada sea que se someta a un procedimiento preventivo ante Indecopi. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Existen entidades financieras que no renegocian o dan plazo de pagar?
Por ejemplo, el pago de la cuota de marzo tiene que pagar sí o sí obligadamente. Ya, a ver, la cuota, ¿a qué se refiere con cuotas de qué tipo? Cuotas de, no Quizás de le algún capté la crédito, cuota. no lo De los especificó. bancos. Sí. Sí, bueno, algunos bancos lo que han hecho, instituciones de crédito en general, lo que han hecho es, durante todo este tiempo y por un plazo que ha sido en algunos casos 30 a 45 días, que ya han vencido, han permitido refinanciar las obligaciones de, por ejemplo, de préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, etcétera, sin costo de intereses, pero dándole un plazo que se había previsto que pues, no excedería de 30 a 45 días, dando un plazo de refinanciar estas obligaciones que habían vencido en el mes de abril y en algunos casos, perdón, en marzo, abril y en algunos casos en mayo, para pagarlas sin intereses en 6 cuotas, ¿no? Pero ahí que se pueda obligar al banco es muy complicado, salvo que exista alguna disposición de gobierno que en determinados casos pueda aceptarse una renegociación en determinados casos. De hecho, en los bancos que yo conozco y con los funcionarios con los que trato, están permitiendo tratos individuales de personas jurídicas o naturales para establecer cronogramas en caso se hayan visto afectados y comprobadamente con documentos que acrediten esa imposibilidad de pago, ¿no? Gracias. Aquí el señor justamente especificó que se refería al crédito por arrendamiento, que algunos bancos aceptan y otros no, y consulta si la SBS no lo regula. Sí, a ver, es que, a ver, la Superintendencia de Banca y Seguro no tiene una participación activa porque todo lo que tiene que ver con contratos privados son contratos privados, o sea, la obligación, el derecho a obligarse mediante un contrato, a comprometerse mediante un contrato, es prácticamente los compromisos que uno asume y los asume bajo los principios de la buena fe y la lealtad, que no significan más que voy a cumplir a lo que me comprometo, ¿no? Ahora, esta es una causa excepcional y por eso en los contratos de arrendamiento, creo yo, específicamente, debería ampararse la cláusula rebus sic stantibus, es decir, si como consecuencia de la pandemia y de los decretos legislativos y supremos que ha dictado el gobierno que han impedido que las personas jurídicas o naturales puedan seguir con sus actividades empresariales, comerciales o de cualquier otra índole, poder renegociar sí los contratos, ¿no? Muchas gracias, doctor Lozano, por su exposición. Han quedado una o dos preguntas pendientes, pero eso las vamos a compartir después con los participantes. Ahora Muchas debemos gracias, Karen. continuar con la presentación. Correcto. Muchas gracias, Karen. Gracias. Bueno. Ahora le vamos a dar el pase al doctor Luciano Gamarra, que va a exponer el tema Mejores prácticas tributarias en tiempos del COVID. Perfecto, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Karen. ¿Se me escucha bien? Buenos días. Gracias. Perfecto. Sí. Ahora vamos a ver si es que puedo compartir mi pantalla. Perfecto, creo que sí. Y bueno, ante todo, gracias a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, gracias Karen y a los presentes. Como bien estableció mi socio Raúl Lozano, la idea de esta presentación es hacer un inventario, un pequeño consolidado de consejos prácticos que podemos tomar como empresarios a razón de estos tiempos convulsionados en temas tributarios, ¿no? La idea con esta presentación es tratar de establecer algunas prácticas que están tomando a la fecha
las mejores empresas del país y en algunos casos de grandes grupos empresariales para controlar sus riesgos fiscales y sus oportunidades en temas tributarios. Entonces, ¿cómo tenemos el panorama, ¿no? Para efectos de definir cómo vamos a afrontar esta crisis de una perspectiva fiscal. Les comparto un pequeño cuadro establecido por el Fondo Monetario Internacional en donde se establece cuáles son las proyecciones para lo que es el Perú y Latinoamérica. Y vemos que las predicciones para este año no son nada alentadoras. A la fecha ya tenemos una proyección de una caída de hasta un -5% en nuestro PBI para el año 2020 y tenemos una posición realmente expectante para el 2021 de un crecimiento de hasta 6% en el PBI, lo cual implica de que la recuperación va a ser lenta entre el año 2020 y el 2021, razón por la cual se hace mucho más importante tener una estrategia no solamente de negocios, sino una estrategia para ver cómo aprovechamos las ventajas fiscales establecidas por el gobierno y cómo controlamos nuestros riesgos fiscales. En ese sentido, les comparto un diagrama, un mapa de riesgos y ventajas que toda empresa debería implementar para tener bien controlados no solamente sus contingencias o posiciones inciertas tributarias, sino también todas las ventajas o posibilidad de recuperación de escudos fiscales que tenemos. Y el objetivo de esta presentación es enumerar algunas de estas riesgos o ventajas como producto de las innumerables normas legales que ha ido proyectando, en este caso promulgando el gobierno, y que creo que están vinculadas con más o menos el 50% de este diagrama de riesgos y ventajas que toda empresa debería implementar. Para comenzar con la presentación, vamos a hacer alguna referencia a lo que son algunas estrategias de un primer issue que se le llama el cumplimiento tributario, es decir, estar seguros que efectivamente estamos cumpliendo nuestras obligaciones tributarias en los tiempos dentro de los plazos establecidos por la administración tributaria. Y en ese sentido tenemos buenas noticias porque la SUNAT ha dispuesto una prórroga de sus plazos, en algunos casos hasta julio y junio, en el caso de febrero del 2020, y en el caso de los meses de marzo a junio, más o menos entre junio y agosto, para efectos de principales contribuyentes, y de julio a septiembre y más allá para el caso de personas distintas a principales contribuyentes. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos que prestarle mucha atención respecto del acogimiento de estos nuevos plazos de vencimiento? Es que a partir de estas nuevas normas legales, la SUNAT ha hecho una discriminación respecto de los plazos que les aplican a los principales contribuyentes, de los plazos que les aplican a sujetos que no sean principales contribuyentes o que perciban rentas distintas. Entonces, esta situación que nos lleva a pensar, nos lleva a establecer efectivamente si somos o no principales contribuyentes para la SUNAT. A la fecha, si nosotros entramos a nuestra consulta de RUC, vamos a ver de que no hay forma de saber qué empresa es o no principal contribuyente. Porque inclusive dentro de la SUNAT tenemos diferentes formas de calificar a los principales contribuyentes según la intendencia que pertenezcan. Si por ejemplo hablamos de los PRICOS nacionales, pues vamos a estar regulados en este caso por la intendencia de principales contribuyentes nacionales. Pero si somos o estamos en el directorio de PRICO regional, vamos a estar supervisados por la Intendencia Regional de la SUNAT y vamos a ser PRICOS, pero regionales. Entonces, ¿cómo saberlo? La única forma de saber si somos o no PRICOS es si hemos sido sujetos de notificación de una carta de la SUNAT en donde nos informan que somos, si somos o no somos PRICOS y a qué intendencia pertenecemos. Entonces, la recomendación es estar muy atentos, confirmar con el contador y con el buzón electrónico de SUNAT si es que efectivamente somos o no principales contribuyentes. Ya no necesariamente en función de nuestros ingresos vamos a estar calificados como uno u otro cronograma, sino en función de nuestra calificación como principales o no principales contribuyentes. Estos nuevos calendarios de cumplimiento también van a beneficiar a las personas naturales, porque también nos dan un respiro y una extensión de los plazos hacia julio, agosto y septiembre respecto de nuestras obligaciones tributarias como personas naturales.
¿Qué otras situaciones asociadas al cumplimiento tributario tenemos que observar? Por ejemplo, también que en esta coyuntura de bajo flujo de caja, se ha extendido también el plazo para regularizar nuestras cuotas de fraccionamiento y aplazamiento tributario para aquellos que hayamos pedido el fraccionamiento, la división en cuotas de nuestras obligaciones pendientes con la SUNAT, en la cual se nos dice que si incumplimos el pago de 2 cuotas consecutivas que venzan entre el 31 de marzo y el 30 de junio del 2020, simplemente no perdemos el acceso a estos beneficios, es decir, los mantenemos vigentes, siempre que lo regularicemos hasta el 31 de julio del mismo año. Ojo que el hecho de acogerse a estos plazos extendidos de fraccionamiento y aplazamiento no nos libera del pago de intereses moratorios, con lo cual, si es que efectivamente optamos por dejar de pagar estas cuotas, posiblemente la deuda nos salga un poco más cara, porque tenemos que agregar los intereses del fraccionamiento. Un par de temas más vinculados al tema de cumplimiento tributario que tenemos que tomar en cuenta es que a la fecha también había una extensión de los plazos de cumplimiento para los temas de precios de transferencia. Como ustedes saben, también tenemos una declaración jurada de precios de transferencia que tenemos que informar a la SUNAT respecto de los precios que estamos pactando con nuestras empresas vinculadas o personas vinculadas. Es decir, como bien dijo Raúl, si entre un grupo empresarial se alquilan bienes inmuebles, se alquilan vehículos, se realizan préstamos, se compra mercadería entre empresas del mismo dueño, pues posiblemente estemos en la posibilidad o estamos obligados a solicitar, o en este caso a presentar, una declaración jurada de precios de transferencia denominada reporte local. Hay que estar atentos a esta declaración, puesto porque las normas de precio de transferencia han generado que las normas o las infracciones y multas asociadas al precio de transferencia sean las más caras que existen. Otro tema importante en cumplimiento es aprovechar lo que son los descuentos y las prórrogas planteadas por una serie de municipalidades respecto de tributos municipales. Es decir, la extensión de los plazos no solamente ha sido realizada por la SUNAT, sino también por los gobiernos locales, y que tenemos que estar atentos para darnos un respiro respecto de los pagos que tenemos que realizar. Otro importante tema en nuestra estrategia fiscal es de la recuperación de nuestros escudos fiscales. Y en esta ocasión quiero plantearles 3 posibilidades que tenemos totalmente vigentes y disponibles para las contribuyentes. La primera de ellas es que tenemos la posibilidad que, por ejemplo, cuando ustedes han presentado o estén por presentar su declaración jurada del impuesto a la renta del 2019, que ha sido postergado ahora a fines de junio, inicios de julio, pues en lugar de poner la opción de compensar el saldo a favor en caso nuestros pagos a cuenta hayan sido mayores que nuestro impuesto calculado del 2019, pues este saldo a favor normalmente las empresas optan por compensarlo contra sus pagos a cuenta del 2020, en tanto que no quieren tener a SUNAT cerca porque piensan de que pedir una devolución de este concepto podría atraer la atención de SUNAT. Sin embargo, ha sido planteada a raíz de una serie de casaciones dispuestas por la Corte Suprema, la posibilidad de que este saldo a favor del impuesto a la renta sea compensado, es decir, solicitársele a SUNAT que compense este crédito contra, por ejemplo, el IGB que tengamos pendiente de pago u otros tributos administrados por la SUNAT que tengamos pendientes de pago distintos al impuesto a la renta. Esta puede ser una buena solución porque al tener más plazos de cumplimiento tributario más largos, pues tenemos un respiro para que SUNAT de oficio, hasta nuestra solicitud, nos proceda a compensar créditos tributarios y así evitemos un desembolso innecesario de dinero. Otra situación está en evaluar la devolución del ITAM, que obviamente no hayamos podido aplicar contra nuestro impuesto a la renta del 2019, para efecto de solicitar la devolución. Esta devolución es sumamente sencilla y de nuestra experiencia vemos que la SUNAT normalmente no suele fiscalizar la devolución de créditos vinculados a ITAM, porque finalmente se desprende de las declaraciones juradas que la propia Administración Tributaria conoce. De la misma manera, también evaluar la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta si es que no queremos compensarlo y si es que tenemos nuestra casa ordenada, ¿no? Porque siempre tenemos el riesgo de una potencial fiscalización, que a la fecha, no como motivo del estado de emergencia, la SUNAT no está iniciando
procedimientos de fiscalización. Otro tema importante derivado de la coyuntura es la recuperación del IGB de las MIPES. Si somos empresas que estamos teniendo ingresos entre 300 UITs, más o menos 1.290.000 soles, podemos solicitar la devolución del IGB de las compras de bienes de capital nuevo, maquinarias, equipos, a la SUNAT si es que estas inversiones las hemos hecho durante el año 2020. Si, por ejemplo, hemos podido implementar un negocio y hemos comprado equipos, la idea es solicitar esta devolución del IGB de las compras, porque posiblemente las ventas vayan a postergarse un poco a raíz de la pandemia. Entonces es importante tener este beneficio en cuenta para efectos de recuperar las inversiones que realicemos. En tercer lugar, hay algunas estrategias también respecto de lo que se le llama la preservación del flujo de caja. Y dadas las normas legales recientemente publicadas, tenemos la posibilidad de suspender estos anticipos o pagos a cuenta del impuesto a la renta, que normalmente hacemos mes a mes, de suspenderlos por los periodos de marzo a julio de 2020, si es que de una comparación, por ejemplo, de cómo nuestras ventas han estado en marzo de 2020 y cómo nuestras ventas han estado en marzo de 2019, vemos que hay una reducción en estos ingresos del 30%. Y nuestros ingresos han reducido en 30%, simplemente le decimos a la SUNAT, ¿sabes qué? Suspéndeme los pagos a cuenta y ese dinero me lo ahorro. Si es que nuestra reducción de ingresos no ha llegado al 30%, pero está entre el 0 y el 29%, podemos pagar la mitad del coeficiente, es decir, la mitad del pago a cuenta que tenemos que realizar, aplicando un coeficiente de 0.58, lo cual nos va a permitir también un ahorro porque vamos a poder disminuir el flujo de caja que teníamos, en este caso, dispuesto para pagar estos conceptos. Otro tema importante también es que hay muchos clientes que nos preguntan es, tengo obligaciones con no domiciliados, ¿cómo hago con ellos? En estos temas es importante ver que mientras los contribuyentes peruanos no tengan o no hayan realizado pagos a sujetos no domiciliados por servicios, principalmente, pues la obligación de realizar la retención del impuesto a la renta y el pago del IGB de utilización de servicios no nace. Por tanto, en este contexto de pandemia, hay muchas empresas que tienen problemas para realizar sus pagos por servicios a no domiciliados, si fueran vinculadas o no. Y la idea es que estén tranquilos que mientras ustedes no tengan la obligación de pagarles o no le hayan realizado el pago efectivo, no tienen la obligación de realizar retenciones o pagar el IGB de no domiciliados. A nivel de la mejora de tasa efectiva, tenemos una serie de circunstancias novedosas que creo que son importantes, sobre todo con miras a la reactivación este año 2020 y la inversión para la ampliación de negocios. Se ha dispuesto, por ejemplo, si la compañía quiere realizar algunas mejoras sobre predios, es decir, quieren ampliar la oficina, quieren cambiar de giro, han tenido que implementar los locales de forma distinta, han tenido que eventualmente están dentro del plan de reactivación a nivel de la construcción, entonces van a poder, en este caso, acceder a una tasa de depreciación mayor, en este caso de hasta 20%, por las construcciones nuevas que se realicen, y obviamente que se construyan dentro del año 2020 con todas las licencias de obra y construcción, generando una depreciación de 20% de depreciación sobre estas nuevas ampliaciones o remodelaciones a partir del año 2021. Con lo cual es importante evaluar nuestros procedimientos o nuestras estimaciones de inversión en este tema para efectos de acogernos a esta tasa de depreciación de 20%. Igual, si queremos adquirir laptops o equipos de procesamiento de datos durante este año 2020, tenemos una tasa de depreciación de 50%, lo cual genera que en un plazo más o menos de 2 años ya estemos tomando el límite de la depreciación. Es una depreciación acelerada. En cuanto a maquinarias y equipos tenemos 20%, y si estamos pensando adquirir vehículos, es una buena temporada para hacerlo porque tenemos tasas de depreciación de entre 33.3% y 50% en el caso de vehículos de transporte terrestre, de mercaderías o de personas, o en el caso de la adquisición de vehículos híbridos, ¿no? Eléctricos o híbridos, de 50%, lo cual es una buena disposición para renovar nuestro parque automotor. A nivel de las empresas productivas, se ha dispuesto una flexibilización a nivel de los desmedros.
simplemente con un informe técnico realizado por un profesional ya podemos sustentar los desmeros, es decir, la destrucción de estos inventarios que nos sobran o que se malogran. Antes teníamos que notificar a SUNAT y traer un notario. Sin embargo, ahora se ha flexibilizado esta situación, generando la preservación del gasto, simplemente con un informe técnico remitido a la SUNAT vía email, con lo cual es una medida que facilita a las empresas pues recuperar estos costos o gastos producto de los inventarios que no han podido vender o que se están malogrando como producto de la pandemia. Es una buena coyuntura también para revisar todos aquellos inventarios que no hayamos podido vender o se estén desvalorizando para efectos de tomarnos el escudo fiscal por este concepto. A nivel de las pérdidas tributarias que obtengamos en este mal año 2020, también vamos a tener un procedimiento especial para el arrastrar las pérdidas, que es de arrastrar las pérdidas del año 2020 por ya no 4 años, sino hasta por 5 años a partir del ejercicio 2021, lo cual la SUNAT nos da un respiro respecto de el tiempo en el cual vamos a poder aprovechar estas pérdidas tributarias. A nivel de nuestros procesos fiscales o procedimientos fiscales, un tema importante es que no tenemos o no se sancionan normalmente las infracciones durante este estado de emergencia, con lo cual es una buena ventana para regularizar infracciones formales que hayamos tenido por no presentar o presentar de forma tardía nuestras declaraciones juradas. Es una buena época para regularizarlas porque normalmente no se van a presentar multas por parte de la SUNAT. Tenemos sus plazos administrativos suspendidos, razón por la cual los procedimientos de fiscalización o de cartas inductivas en curso se suspenden. Eso nos lleva a que una vez levantada la cuarentena tenemos que acercarnos a la SUNAT para pedirle un nuevo plazo para cumplir con nuestras citaciones tributarias o fiscalizaciones o requerimientos de fiscalización pendientes para evitar caer en multas. En algunos casos se han dispuesto que estos procedimientos de fiscalización sean contestados vía email, con lo cual la idea es también irlos trabajando durante la pandemia y contestar estas citaciones vía email y remitir la información que necesite la SUNAT vía email. A nivel de la regularización de estas multas e infracciones, ha habido una buena noticia, una reducción de las tasas de interés moratorio de 1.2% a 1% en moneda nacional y de 0.5 a 0.42% en moneda extranjera, con lo cual si tenemos deudas tributarias o tenemos deudas con SUNAT en general, estas van a ser más baratas a partir de la pandemia, vamos a tener que pagar un poco menos. A nivel de prevenir riesgos de fiscalización, ¿qué recomendaciones les podemos dar? A la fecha, como bien estableció Raúl en la presentación anterior, estamos en un contexto en el cual las empresas están concediendo una serie de descuentos o reduciendo sus retribuciones. ¿Por qué? Justamente porque tenemos los clientes que no pueden pagar o quieren facilidades de pago. Aquí un tema importante a nivel de la estrategia tributaria que tenemos que tener es que nuestros documentos o contratos importantes tienen que tener fecha cierta. Y en un contexto en el cual no tenemos notarios a la mano, ¿cómo lo cumplimos? Una recomendación es recurrir a la firma digital de documentos. Hay muchas instituciones que establecen una certificación de firma digital o la certificación digital de los emails para darle valor legal. Inclusive podemos recurrir a algunas notarías que atienden de forma interna, in-house, para que vayan avanzando con estos contratos o acuerdos de reducción de retribuciones que sean importantes, porque si estamos reduciendo el monto de lo que tenemos que cobrar a nuestros clientes, si no tenemos fecha cierta, la SUNAT posiblemente nos lo va a cuestionar. En algunos casos, algunos clientes han realizado condonaciones de deudas a sus clientes para mantener la viabilidad de sus negocios. En estos casos, recordad de que no es posible emitir notas de crédito por condonaciones de deudas. La idea es generar una renegociación, como estableció Raúl, o eventualmente unos recortes en las remuneraciones para efectos de que no tengamos inconvenientes con la SUNAT de que nos objeten estas notas de crédito emitidas. Si es que en algunos casos hemos tenido o estamos en este caso sujetos a despedir personal o reducir, en estos casos personal, recuerden que las indemnizaciones por despido arbitrario tienen que estar bien documentadas porque SUNAT ha observado en muchos casos estas indemnizaciones a pesar de la coyuntura
y la idea es tenerlas bien documentadas para evitar observaciones, a pesar de que la indemnización por despido arbitrario es un mandato de la ley. ¿Qué temas han quedado pendientes ya para ir finalizando a nivel del Poder Ejecutivo? Como ustedes saben, el plazo concedido de delegación de facultades al Poder Ejecutivo se terminó. Sin embargo, hay una serie de temas que no se llegaron a abordar. Por ejemplo, la deducción de donaciones. Se iba a flexibilizar la forma en la cual las empresas puedan, en este caso, deducir donaciones a pesar de las pérdidas que pueden obtener en este 2020, cosa que no ha sido tomado en cuenta por el gobierno. Y también quedaron pendientes las modificaciones de regímenes tributarios para empresas de menor tamaño. Por ejemplo, se establecía de que iban a haber modificaciones al régimen RER, RUS y el MIPE. Sin embargo, hasta el término de este plazo no ha sido concedido. Entonces, espero que esta presentación haya sido de utilidad. Como ven, son algunos consejos prácticos para que las empresas puedan realizar una renovación de su estrategia fiscal y aprovechar algunas de las ventajas y controlar algunos de los riesgos que tenemos en esta coyuntura. Como ustedes saben, la caja es lo más importante y desde la perspectiva tributaria tenemos una serie de herramientas. Muchas gracias a todos y estoy dispuesto a contestar las preguntas que tengan. Muchas gracias, señor Luciano. Ya, perfecto. Aquí tengo una pregunta que me han realizado por interno. ¿Cree que el planteamiento de un impuesto a la riqueza puede ayudar a superar la coyuntura? Sí, muchas gracias por la pregunta, Karim. Bueno, actualmente tenemos dos proyectos de ley del impuesto a la riqueza, uno presentado por la bancada de Frente Amplio y otro por la bancada del FREPAP, de la parte de su estrategia de campaña. Y vemos que efectivamente la posibilidad de incorporar un nuevo impuesto, en este caso la riqueza, es sumamente discutible. Desde una perspectiva constitucional, por el riesgo de ser declarada inconstitucional, por el hecho de estar gravando de forma excesiva a las personas. Como bien se sabe, los impuestos deben ser o cumplir en este caso con principios de no confiscatoriedad, reserva de ley y no puedes duplicar impuestos. Los impuestos normalmente se establecen o tienen que gravar consumo, patrimonio y renta. Un impuesto a la riqueza tal cual ha sido dispuesto por, en este caso, esos proyectos de ley no está respondiendo a estos lineamientos y es muy fácil de ser declarado inconstitucional. De hecho que una mejor vía para obtener más recursos a nivel del Estado, yo creo que podría ser mejorando este impuesto que le llaman el impuesto soplón, el ITF, generando una mejora en las tasas ante el crecimiento de la bancarización, porque obviamente para no poder utilizar billetes o generar un riesgo en la utilización de billetes, de la utilización de medios de pago bancarios es importante. Otro tema es aprovechar posiblemente la información que tengamos de los bonos o de reactiva para poder formalizar aún más a las empresas y generar un incremento en lo que sería el flujo de caja fiscal o eventualmente seguir generando beneficios o amnistías a los contribuyentes para que puedan regularizar lo antes posible sus tributos. Creo que son mejores vías que el impuesto a la riqueza. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Buenos días. Cuando declaré en febrero de 2020 y me acojo al IGB ¿cuándo sería el plazo para pagar? Disculpen. No te preocupes, Karim. Y en realidad esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque para los que no estén al tanto, el IGB justo es un régimen que se aplica a las MIPES, en el cual te permite diferir hasta en 90 días el pago de este IGB a partir del vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a la fecha? Los vencimientos en sí han sido postergados en 1, 2, hasta 3 meses desde su fecha inicial. Entonces, aquí tenemos una confluencia de normas que no ha sido esclarecida por la administración tributaria y por, en este caso, la legislación. Lo que creo que deberíamos hacer, bajo un criterio conservador y para evitar que SUNAT se vuelva muy imaginativa,
es tratar de cumplir los plazos ampliados establecidos por el gobierno, en casos estos sean equivalentes a los 90 días que tenías de forma original. Ello para no excedernos del plazo de 3 meses establecido inicialmente por la legislación MIPA. Entonces, si es que estamos dentro de los 3 meses y estamos alineados con este plazo de vencimiento extendido, no había ningún problema. Pero querer eventualmente darnos 3 meses más para pagar el IGB adicionales a los 3 meses que en algunos casos ya nos está concediendo el SUNAT, en este caso la SUNAT, pues podríamos tener una posible interpretación o mala interpretación de la SUNAT, ¿no? Creemos que bajo un criterio conservador, regirnos por un plazo de 3 meses, y creo que eso es lo mejor para las empresas, ¿no? Gracias. Aquí otra pregunta. ¿El ingreso de dinero por Reactiva Perú se paga renta? Técnicamente el ingreso, es una buena pregunta, porque el ingreso por Reactiva Perú técnicamente va a ingresar con un financiamiento. Entonces, si va a ser un financiamiento, va a entrar directamente a la caja de las compañías, no generándose un impuesto a la renta, porque no es una ganancia, no es un ingreso para la empresa, es simplemente una inyección de caja. Con lo cual, si lo vemos de esta perspectiva, no deberíamos tributar por el impuesto a la renta por estos recursos. Perfecto, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Todas las medidas están orientadas a empresas. ¿Existe alguna situación tributaria que podría impactar a personas naturales? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la mayoría de las, si no todas, las medidas tributarias adoptadas por el gobierno han estado orientadas a personas jurídicas, más aún a personas jurídicas que no sean principales contribuyentes. Sin embargo, en este último paquete de normas sí también se ha extendido el plazo de los cronogramas de vencimiento para las personas naturales, alineándolos a las empresas, lo cual es algo muy bueno. Un tema importante que hay que tomar en cuenta es que para las empresas no es una medida tributaria nueva, sino es algo que ya está establecido en la normativa. Por ejemplo, muchos nos han preguntado respecto de qué pasa con el impuesto a los alquileres, el impuesto a la renta de primera categoría, si es que efectivamente no estamos pagando ese alquiler o no estamos cobrando el alquiler en el caso de los arrendatarios. La norma establece que tú tienes que pagar ese impuesto así tu arrendador no te pague, porque se rige por el criterio denominado de vengo. Sin embargo, si optamos por una posibilidad de renegociación, como estableció mi socio Raúl, podemos evitar el pago de este impuesto porque estaríamos renegociando el contrato y cambiando las reglas de devengo del ingreso. Finalmente, un tema importante que tenemos que tomar en cuenta en esta coyuntura es respecto de las personas que van a hacer el retiro de sus AFPs, porque en estos casos recuerden que el retiro anticipado de la AFP no califica como un ingreso de renta por jubilación, que está obviamente inafecta del impuesto a la renta, sino que en este caso podría inclusive asemejarse este retiro de la AFP como un rescate, una inversión, la misma que está grabada con el impuesto a la renta. Entonces, hay algunas situaciones que no están comprendidas en las medidas tributarias, pero que también las personas naturales tienen que tomar en consideración. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. La semana previa al inicio del estado de emergencia estuve por inscribirme a asociación civil como entidad perceptora de donaciones. ¿Puedo continuar con dicho trámite ahora? ¿Me afecta la no legislación sobre deducción de donaciones dentro de este estado de emergencia? Sí, y gracias por la pregunta. Entiendo de que la persona estuvo en trámite, es decir, estaba a punto de presentar, en este caso, la solicitud para la inscripción en el régimen. Técnicamente a la fecha tenemos abierto lo que es la mesa de partes virtual de SUNAT, que lo que quiere hacer es justamente tratar de recoger todas estas solicitudes que no pudieron hacerse de forma física. Entonces, a la fecha, si es que todavía no ha presentado solicitud, le recomiendo que la presente vía la mesa de partes virtual. Sin embargo, como estamos en estado de emergencia, los plazos no van a correr, porque de hecho la capacidad de SUNAT está menguada a la fecha en un 30 o 50% de su capacidad puerta cerrada, con lo cual el procedimiento para la inscripción posiblemente no salga durante este plazo de esta emergencia, sino una vez terminado el mismo. Con lo cual podría, si es que no está inscrito en el régimen de perceptores de donaciones, tener algún problema para poder captar donaciones, ¿no? Es parte de la crítica que hay a este régimen de donaciones actual, porque nos impide a las empresas o personas realizar donaciones sin tener el escudo fiscal bien claro.
Gracias. Aquí tenemos una última pregunta. Sobre el informe de desmedros, ¿lo puede emitir el contador de la empresa o necesito una empresa consultora? Es muy buena pregunta. Lo que establece la legislación respecto a este informe de esmeros es No. que este informe de esmeros te dice que tú tienes que tener un servicio de un profesional. Es decir, obviamente la empresa no se puede prestar servicios a sí misma, con lo cual es importante que este profesional sea un externo para efectos de que el informe sea válido. Entonces la idea es que se contacte a un profesional externo competente, no es necesario que sea colegiado, simplemente que conozca de esta situación y que realice una metodología respecto del por qué está considerando a estos inventarios como en desuso o desvalorizados y los motivos de la destrucción. Tiene que ser un informe detallado que normalmente se realiza por ingeniero. Muchas gracias. Bueno, esas serían todas las preguntas. Así que muchas gracias, doctor Lozano, y muchas gracias, señor Gamarra, por su exposición el día de hoy. Estamos seguros que los participantes han quedado muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias Gracias. a ti, Karin. A sus órdenes. Muchas Muchas gracias, Karin, a sus gracias. órdenes en lo que podamos ayudar. Claro que sí, muchas gracias. Gracias también a los asistentes por su participación el día de hoy. En los próximos días vamos a compartir con ustedes la presentación del evento. Aprovecho el momento para compartir con ustedes una diapositiva de nuestros próximos webinars. Gracias. Muchas gracias.